Hola, ¿cómo les va? Acá vamos a comenzar con una nueva clase, las propuestas didácticas para el nivel inicial. Es decir, cuando ustedes tengan que trabajar en el jardín y tengan propuestas relacionadas a las prácticas del lenguaje y a la literatura. Vamos a comenzar con la primera propuesta de la Dirección General de Cultura y Educación. La número 1, biblioteca de la sala. Ahí generalmente las maestras en el jardín suelen hacer una ronda y las psicopedagogas, cuando faltan las maestras de jardín, suelen hacer lo mismo que hacen las maestras. Es decir, el jardín no se suspende. En la escuela secundaria falta un profesor y los cuida la preceptora o a veces salen. En el jardín no. Entonces por ahí la psicopedagoga, si tiene esto planificado, puede resultar bastante útil. Bien, entonces, biblioteca de la sala, lo que se suele hacer generalmente, que después les voy a mandar videos de demostraciones de, de cómo las maestras jardineras trabajan este tema de la biblioteca de la sala, pero se utilizan o se suelen utilizar la misma cantidad de libros que la cantidad de alumnos que tenemos, ¿sí? Y se forma un círculo donde los chicos se sientan en círculo y al medio se puede poner un mantel o una alfombra en donde ponemos todos los libros con la tapa para arriba, ¿sí? No con el que se vea el lomo, sino con la tapa para arriba. Bien, y ahí la maestra va a empezar a repartir los libros. Seguramente la organización es muy importante en el jardín, por eso van a ver que hay algunos chicos que se te tiran encima y que te dicen enseño y te abrazan y otro está colgado y otro que está corriendo, ¿sí? Organizar es importante. Los chicos hay que organizarlos porque si no, ellos no encuentran el límite. Profesores jóvenes e inexpertos han trabajado en escuelas de estéticas y les ha costado organizar, pero es como les dije anteriormente, el profesional no solamente trabaja con la teoría, sino que también con la práctica. Por más que tengamos la teoría, hay veces que sentar a los chicos en círculo, capaz que tardamos 15 minutos en organizarlos y sentarlos en círculos y poner en el medio del círculo eh, un mantel o una alfombra con los libros, ¿sí? Y también depende de la cantidad de alumnos que tengamos. Pero bueno, son en esa actividad, una vez que están sentados, el docente, la psicopedagoga, la maestra suplente, la maestra de la sala va a ir tomando libro por libro y va a ir leyendo los títulos. Por ejemplo, acá tengo el de Federico Sacepis. ¿A alguien le interesa? Yo. Bueno, van a ir agarrando los libros individualmente para que los vayan leyendo. ¿Y cómo es este tema de leer? Sí, los chicos pueden leer, aunque no lo hacen convencionalmente, pueden leer, pueden comprender las imágenes, pueden recordar lo que ya les leyó el docente. También en ese momento, mientras se entregan los libros, se puede ir reflexionando. Dice, ay, este poema de Machado, ¿a quién le va a gustar? Yo me acuerdo que le gustó mucho a quién, a Romina. Muy bien, Romina, ¿por qué te gustó hablar sobre ese libro? Reflexionar sobre los títulos, sobre las editoriales, ¿sí? Después de que estén con el libro y lo hayan leído, se va a proponer a los chicos juntarse en parejas para compartir la exploración. Pueden compartir
la exploración de uno de los libros de los chicos o de los dos, ¿sí? Generalmente los chicos van a decidir esas situaciones. ¿Y qué es lo que hace la psicopedagoga, la maestra que está ahí? Va a ir pasando pareja por pareja para ir fijándose si tienen alguna pregunta, si tienen alguna reflexión. Hay veces que los chicos preguntan sobre qué dice acá, qué es lo que dice acá, y leen, y cuentan, y recuerdan, y vuelven a contar de otra manera, distinta a la que ya alguna vez leyó la maestra, ¿sí? Bien, y después, una vez que terminaron de esa reflexión en pareja, ustedes van a ir viendo. Por ahí son 10, 15 minutos. Por ahí si ven que a los 7 minutos se les alborota todo el grupo, quiere decir que ya es hora de empezar a hacer la nueva ronda y a reflexionar nuevamente sobre lo que leyeron, ¿sí? Bien, se reúnen en ronda y se abre un espacio de opinión. Y empiezan a preguntar, a ver, ¿quién leyó tal libro? ¿Quién leyó este cuento de la editorial o este cuento de tapa amarilla? ¿Sí? Van a ir preguntando, reflexionando y ahí van a salir no solamente reflexiones sobre el libro, sino también reflexiones sobre palabras, reflexiones sobre títulos, reflexiones sobre editoriales, reflexiones sobre los colores de las tapas, reflexiones sobre el tamaño de las letras, ¿sí? Reflexiones sobre los dibujos, si los dibujos coinciden con la historia. Ahí pueden aprovechar a releer fragmentos, pueden empezar a hacer preguntas y que los chicos respondan, ¿sí? Si los chicos tienen dudas, les pueden plantear que lean, vuelvan a leer un fragmento, pueden leer un cuento entero que les pidan los chicos, ¿sí? O un poema entero que les pidan los chicos. Recuerden que estas reuniones de biblioteca de la sala hacen que la próxima biblioteca de la sala sea mucho más enriquecedora, ¿sí? Entonces, no es que van a hacerlo una vez al año, esto tendría que ser seguido, aunque sea una o dos veces por semana, ¿sí? De acuerdo a lo que planifican. La segunda propuesta, propuesta número 2, leer el propio nombre. Leer el propio nombre ayuda a comprender. ¿A comprender qué? A comprender o a identificar el nombre de uno mismo. Ayuda a encontrar el orden de las letras, que el orden de las letras no es aleatorio, ¿sí? Entonces, yo soy chiquito y tengo que escribir mi nombre Leandro. Yo sé que termina con O y la O la pongo adelante, atrás. No, hacerlos reflexionar. Mira, Leandro se escribe con L primero, con la L de Leonardo. Vamos a preguntarle a Leonardo si te puede ayudar a escribir la L, ¿sí? Entonces, leer, comparar, reflexionar, tratar de utilizar los nombres en prácticas sociales del lenguaje. Por ejemplo, vamos a pedirles que las familias traigan una receta cada una receta por alumno y que les pongan el nombre del alumno del jardín. Entonces decimos, a ver, vamos a leer la receta. ¿De quién vamos a leer la receta? Y arriba tiene el nombre grande, que lo puso el papá o la mamá del niño. Y entonces empezamos a leer en situaciones sociales, ¿sí? Estas prácticas sociales del lenguaje son las que tenemos que buscar también en el jardín, ¿sí? Para que sea significativo el aprendizaje y para, fundamentalmente, no primarizar, es decir, no enseñar explícitamente, la alfabetización, la lectura y la escritura. Solamente lo enseñamos a medida
que vamos utilizando estas prácticas sociales del lenguaje. Pero no lo dejamos de obviar, ¿sí? Pueden ser adredes o pueden ser prácticas que aparecen espontáneamente, ¿sí? Podemos planificar una actividad de la lectura del propio nombre o podemos trabajarla espontáneamente cuando creamos necesario de hacerlo, ¿sí? O, por ejemplo, a ver, ¿quién es el secretario hoy? Y tener los nombres de todos los chicos pegados en algún telgopor, por ejemplo. Y, a ver, ¿a quién le toca? A ver, uno, dos, tres. A Juan. ¿Dónde dice Juan? A ver, ¿dónde dice Juan? A ver, Juan, vení. Busca el cartelito que dice tu nombre. Y Juan encuentra un cartelito que dice Jonathan. Jonathan. No, vamos a ver dónde puede decir Juan. A ver, Juana, si le ayudás a Juan, a ver dónde puede llegar a decir Juan. ¿Sí? Reflexiones, que son reflexiones que se me ocurren así espontáneamente, pero la mejor forma de aprender es utilizando estas prácticas sociales del lenguaje. Después, la tercera, es escribir el propio nombre. Ya una actividad era leer el propio nombre, escribir el propio nombre. Y no solamente escribir por escribir, porque ayuda a, por ejemplo, ver los nombres que empiezan con la misma letra, ayuda a ver que se escribe de izquierda a derecha, ¿sí? No solamente es copiar, ayuda a saber cuántas partes tiene el nombre, ¿sí? Generalmente los chicos no van a saber cuántas sílabas tiene el nombre. A ver, Leandro, ¿cuántas partes tiene Leandro? ¿Tiene muchas? ¿Tiene poquitas? ¿Tiene más que Juan? ¿Sí? Comparar las extensiones de los nombres, comparar con qué empieza un nombre, fijarse si escriben el nombre. Por ejemplo, sigamos el ejemplo de Juan y Juana. Juana escribe casi muy bien el nombre y Juan empieza a escribir tipo unos garabatos y Juana le dice, pero ahí Juan no escribió nada porque no escribió ninguna letra, son dibujitos esos. Y voy a decir, ah, fíjate lo que dice Juana, que solamente son dibujitos. A ver, Juana, ¿le podés ayudar a Juan a escribir la J, por ejemplo, la que va al principio? Y le escribe. ¿Sí? Ah, vamos a fijarnos que Juan empieza como jueves. Y ahí tenemos los días de la semana escritos en la pared. Vamos a fijarnos y vamos a ver si podemos copiar la primera letra. Y empiezan a copiar, ¿sí? Recuerden que los chicos miran y como que no le prestan atención, no prestan atención la cantidad de letras, no les importa si la J es parecida a la J, todavía no encuentran la forma de empezar a escribir con linealidad. Les parece que está bien que escriban la J arriba, la U abajo, la A allá arriba y la N ahí en el medio, ¿sí? Les parece exactamente lo mismo. Además de la motricidad fina y la caligrafía que no se asemeja mucho a las letras convencionales. Por eso hay que tener en cuenta que a través de otros o decirle, mira, yo a Juan lo escribiría así, tac, y empezás a escribir Juan de la forma en que vos lo escribirías, ¿sí? No les digo que no lo corrijan, sino que eh, lo hagan como si estuvieran realmente demostrando algo y no explicando, demostrando, ¿sí? Bien, la cuarta propuesta es leer para saber más sobre un tema. Generalmente esto se hace luego de alguna duda que haya quedado. Por ejemplo, están leyendo un cuento sobre piratas y empiezan a hablar sobre los barcos
y un nene dice, yo una vez anduve en un crucero. ¿Qué es un crucero? Y decían, bueno, vamos a investigar sobre los barcos y sobre los piratas, ¿sí? ¿Qué podemos investigar? Y empiezan a buscar información. ¿Y cómo se busca información? Los chicos van a buscar generalmente en manuales o en enciclopedias que se encuentren ahí en el jardín, o si bien nosotros les decimos a la familia, estamos investigando sobre los piratas y los barcos, mañana por favor pueden traer información. Bien, traen información de los hogares, y lo que tenemos que hacer es hacerlos trabajar en pequeños grupos de a 2, de a 3, de a 4, para que investiguen un tema cada uno. Por ejemplo, le podemos decir que uno que investiguen sobre los barcos, otros que investiguen sobre los viajes en crucero, otros sobre lo que se come en el barco, otro lo que se puede pescar en el barco, ¿sí? Todo depende de la información que le pidamos. Por eso hay que ser específicos y tener un plan para saber a qué queremos llegar. Y después le vamos a pedir que hagan una breve exposición sobre lo que investigaron, ¿sí? Que la investigación va a estar a cargo nuestra, de los docentes, es decir, ellos no saben leer convencionalmente, entonces nosotros podemos ir pasando banco por banco. Recuerden, también tienen que tener en cuenta la cantidad de estudiantes, de alumnitos que tengan, alumnitas que tengan, alumnites que tengan, y así vamos haciendo grupos. Por ejemplo, si ustedes son como 40, yo no los voy a agrupar de a dos porque sería como 20 grupos, entonces los agruparía de a 4, así tengo la posibilidad de pasar grupo por grupo. Ustedes van a ir viendo de acuerdo a las cantidades de chicos que tengan, ¿sí? Bien, esto es una actividad que son las prácticas sociales del lenguaje, que después se van a seguir haciendo en la escuela primaria, ¿sí? O sea que les van a ir adelantando, pero no van a ser explícitos en la enseñanza de la escritura y de la escritura y de la lectura. Simplemente van a decir, a ver, ¿con qué empieza la palabra barco? Ah, ¿y los barcos cazan ballenas? ¿Pescan ballenas? Sí. Ah, fíjense, ¿dónde dice barco y dónde dice ballena? Y van a empezar a reflexionar sobre esa palabra. Hay muchos chicos que con muy poco, muy pocas reflexiones aprenden a leer y escribir. Y hay otros que necesitan un aprendizaje más explícito, más detallado de lo que se necesita para aprender a leer y escribir. Y hay otros chicos que tienen la autonomía suficiente para comprender y aprender a leer y escribir solos, ¿sí? Prácticamente solos. Eso no significa que a uno le vaya bien o a alguno le vaya mal en la vida, no. Es la capacidad para aprender a leer y escribir. Hay algunos que aprenden a leer y escribir a los 4 años y a los 7 saben leer y escribir, pero no les gusta leer un libro, ¿sí? Depende de la capacidad. Bien, escribir en voz alta sería la quinta propuesta didáctica, que escribir en voz alta es básicamente los chicos les van a dictar a la maestra o a la psicopedagoga, en este caso si falta la maestra, le van a dictar textos de circulación social, textos significativos, por ejemplo, una salida a la verdulería, una salida al parque, cuadernos de recuerdos, que los cuadernos de recuerdos son historias significativas que les haya sucedido en el año de escolar, en el año en donde permanecieron en el jardín, o cosas importantes que quieran anotar, recuerdos. Por ejemplo, ayer fuimos a la Máxima, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me van a dictar, chicos? Vamos a contar la actividad que hicimos ayer en la Máxima. ¿Qué me van a contar? Fuimos en colectivo a la Máxima. Bien, fuimos en colectivo a la Máxima. Entonces, fuimos... ¿Por dónde empiezo a escribir? ¿Acá en el medio o a la izquierda, bien contra el renglón?
No, no, en el medio. ¿Están seguros? ¿Es un poema o es así? Recuer- Recuerden que ustedes van a hacerlos reflexionar y ellos van a ir dictando, pero con nuestra eh, actuación sobre lo que vamos haciendo, ¿sí? Que ellos vean, fuimos, me falta una S, ¿sí? A la máxima, fuimos a la máxima en colectivo. Y ya está, chicos, ya lo guardo. Sí, sí. No, nos falta poner quiénes fuimos. Muy bien, la salita celeste fue, vamos a borrarlo, la salita celeste fue a la máxima en colectivo. Entonces, vengo, la salita celeste. Y ahí está, chicos. No, vamos a poner qué día fuimos. Ayer. Ayer con la salita celeste fuimos a la máxima en colectivo. ¿Les parece que está bien poner solamente ayer? ¿No podríamos poner qué día fue ayer? Ah, sí, sí. Bien, ¿qué día fue ayer? Oh, no sé. A ver, fíjense en, en los días de semana y en el almanaque, a ver qué día fue ayer. Y bueno, ahí vamos a reflexionar, les van a ayudar, ¿sí? Van a ir completando y los vamos a ir ayudando a tener conciencia de la metalingüística más allá de la escritura, ¿sí? Que se escribe de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Escribir en voz alta es escribir a través del maestro y el maestro es utilizado para escribir y para hacerlos reflexionar a los chicos, ¿sí? Bien, y la sexta propuesta es tomar el lápiz para escribir. Esto tiene que ver con escribir cosas con sentido. Por ejemplo, encontrar actividades de circulación social. Por ejemplo, antes de empezar la biblioteca de la sala, deberíamos poner un cartel que diga no entrar, estamos leyendo, ¿sí? Entonces, ese día van a escribir cosas con sentido. Vamos a hacer un cartel para que no entren cuando estamos leyendo. Entonces los hacemos reunir a los chicos en grupos, pequeños grupos, para que escriban no entrar, estamos leyendo, o por favor silencio, silencio, estamos leyendo, lo que quieran, pero para avisar que están leyendo. Ahí van a escribir con sentido, van a tratar de utilizar algunas palabras, ustedes los van a hacer reflexionar. Por ejemplo, no entrar, estamos leyendo. Pueden decir no, empieza como noviembre. Vayan a fijarse con qué empieza noviembre en el calendario. Y entonces van y van a copiar no, ¿sí? O y entrar. ¿Cómo se escribiría entrar, la palabra entrar? Entrar, ¿sí? ¿Será con la de elefante? Ahí se van a fijar cómo se escribe elefante, ¿sí? De a poco, o van a tener en cuenta los nombres de las personas, ustedes van a jugar, porque leer y escribir el propio nombre en el jardín, generalmente los chicos llevan el cartelito, trabajan con el cartelito que tienen pegado en el guardapolvo, ¿sí? Y van a hacer reflexiones. Van a hacer actividades de expertos sobre un tema, es decir, van a leer sobre un tema y, y van a escribir sobre un tema. En el, en, en el cuadernillo de la Dirección General de Cultura y Educación habla sobre el ejemplo de, hay algunos que escriben sobre la mosca y cómo se escribe la palabra mosca. Eh, Vamos a preguntarle a Mónica si sabe cómo empieza la palabra mosca, ¿sí? Y van a tener en cuenta la linealidad de la escritura. ¿La M estará tan arriba? Tiene que estar al lado de la O, ¿sí? Todas reflexiones, pero se toma el lápiz para escribir cosas con sentidos, cosas significativas. Bien, eh, ese fue esa fue la última propuesta didáctica. Seguramente vamos a hacer algún trabajo con notas sobre estas propuestas didácticas y seguramente ustedes van a tener que
planificar alguna propuesta didáctica, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora les voy a poner en el foro las cosas que se dicen del nivel inicial, lo que se piensa del nivel inicial. Hay algunas maestras que dicen, no, los chicos en el jardín tienen que ir a jugar nada más, no les enseñen a leer. No es que no es que hay que primarizar el jardín, pero las prácticas sociales del lenguaje nos permiten hacer mucho más que jugar solamente, y se puede realizar las prácticas sociales del lenguaje jugando también. ¿Sí? Por eso el tema de generalmente el cambio de generación en generación, el tema del ingreso de docentes nuevas, psicopedagogas nuevas, hacen que haya ideas opuestas, dicotomías entre lo que se debe enseñar y lo que no se debe enseñar en el jardín. Y esas dicotomías se plasman en las diferencias que aparecen de distintos jardines. Hay jardines que los chicos vienen alfabetizados y están más adaptados a la primaria, a la escuela primaria, y hay chicos que vienen solamente, piensan que en la escuela primaria hay que jugar nada más, claro, porque se la pasaron jugando en el jardín. Entonces, y hay otros nenes que vienen muertos de miedo porque dicen, yo no sé leer. Y sí, es entendible, la mayoría no sabe leer. Pero hay chicos que ya entran escolarizados y es algo que no solamente perjudica o complica a las maestras, sino que complica también a los mismos compañeros que saben que tienen compañeritos en el jardín que saben leer y ellos todavía no. Bueno, seguramente algo les subiré en el foro, así que nos vemos la próxima clase. Goodbye.